Bendiciones, hermanos, muy buenas tardes. Queremos saludarles, queremos bendecirles desde esta nuestra casa, ¿verdad? También su casa, en una edición más de Benecer en Casa, de este tiempo que el Señor nos ha llevado a tener como congregación, como iglesia, como hijos de Dios, ¿verdad? Un tiempo donde hemos ido aprendiendo no solamente a desarrollarnos en estas cosas de la tecnología, sino también a desarrollarnos un poquito más en la comunión, ¿verdad? Con nuestra familia. Hoy es un día especial y hoy es un día maravilloso de parte del Señor y queremos agradecerle al Señor por la vida de nuestro hermano Carlos, que hoy se encuentra con nosotros. Hoy le pedí que estuviera conmigo. Él me va a ayudar hoy para poder transmitirle, para poder trasladarle aquello que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Carlos. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga, ¿verdad? De estos estudios que estamos aquí en la casa de nuestro pastor. Yo creo que, como dice él, ¿verdad? Es un día especial y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque estamos aquí delante de ustedes y de que reciban también un cordial saludo de parte de mi familia, ¿verdad? De mi esposa, de mis hijos. Y yo creo que en esta tarde vamos a salir bendecidos, ¿verdad? Yo creo que nosotros lo que podemos es poner nuestro corazón, ¿verdad? Y nuestro deseo, ¿verdad? De aprender y de poner en práctica lo que se va a exponer en esta tarde. Aleluya, ¿verdad? Mire, hermano, Dios es bueno y cuando menos lo esperamos, Dios nos bendice. Hoy tuvimos la oportunidad de estar ahí con el hermano Rodolfo, con la hermana Isabel, con sus nietos, ahí con su nuera, ahí en un poblado aquí cerca, ¿verdad? Y pasamos un tiempo precioso en el nombre del Señor. Venimos bendecidos, venimos con fruta, hermano, venimos llenos y hoy también queremos que usted y yo podamos salir llenos después de este tiempo que vamos a tener de palabra, este tiempo que vamos a tener de enseñanza, de edificación en nuestro viernes familiar. Así que mire, vamos a orar en el nombre del Señor, vamos a hacer una palabra de oración. Le ruego que allá donde usted está, en su casa, tal vez en su sala, tal vez en su cuarto, donde usted esté escuchando la palabra de Dios, mire, lo que yo quiero pedir es tener reverencia a la escritura, reverencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Que podamos poner toda nuestra mente y todo nuestro corazón en la palabra de Dios. Así que hagamos una palabra de oración. Carlos, ¿nos ayudas con una oración, por favor? Bien, hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios, ¿verdad? De que abra nuestro entendimiento, ¿verdad? Nuestro corazón. Bendito Dios, gracias te damos en esta tarde, Señor, en la cual es una tarde especial, es una tarde en la cual estamos aquí, Señor, delante de ti. Sabemos de que tú eres dueño de todo, Señor, tú eres el dueño de nuestras vidas, Señor. En esta tarde te las ponemos en tus manos y que, Padre bendito, que tu palabra fluya, Señor, a través del pastor, a través también de mi vida, Señor, y podamos, Señor, para la iglesia, podamos traer bendición, Señor, para las personas que están conectadas también, Señor, por medio de la tecnología. Bendito Dios, te damos las gracias, te bendecimos, Señor, y que en esta tarde, Señor, que en esta tarde salga tu pueblo bendecido, Padre eterno. Te ponemos en tus manos, Señor, a cada uno de los miembros, Señor, a los que son los que tienen alguna enfermedad, Señor, que sean sanos en el nombre de Jesús, Señor. Los que traen algún problema, Señor, de alguna preocupación, Señor, que tú también les suplas, bendito. En tiempos difíciles, Señor, sabemos que tú estás con nosotros, bendito Padre, que tú guías nuestro caminar, tú guíes, Señor, nuestros pasos, bendito Dios, a pesar de este tiempo que estamos viviendo, que nunca, Señor, en la historia se había vivido, Señor, pero sabemos que tú estás en nosotros, estás con nosotros, bendito Padre, y que tú nos libres de toda enfermedad, de todo peligro, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Tu sangre preciosa, Señor, unja, Señor, nuestros cuerpos, Señor, y que en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, seamos, Señor, protegidos, Señor, que tu unción y tu poder, Señor, sea manifiesto en nuestras vidas, Señor, y podamos hablar, podamos, Señor, conducirnos, Señor, con integridad en nuestras vidas. En el glorioso nombre de Jesús te damos las gracias y que en esta tarde, Señor, sea de bendición. En el glorioso nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Mira, hermano, yo le comentaba hace un momento a Carlos, ¿verdad? Que quisimos tocar este tema, el tema que vamos a tocar hoy, que ciertamente ya lo habíamos mencionado tal vez allá hace unos días o hace un tiempo
en la congregación. Pero dado todo este ambiente que se está viviendo, hermano, dado toda esta contingencia, todo este ir y venir de dichos, de hechos, hermano, de tantas cosas que estamos viviendo hoy y de algunas cosas que hemos estado mencionando últimamente en nuestros programas, allá en nuestras transmisiones, hermano, en cuanto a que la gente se puede empezar a relajar, que la gente se puede empezar a enfriar, ¿verdad? Yo quisiéramos hablarle hoy un poquito acerca de ser sacerdote, de que ser sacerdote, Carlos, no solamente se trata de decir soy sacerdote, ¿verdad? De decir, ay, Dios me ha hecho rey y sacerdote, sino que tiene que ver un poquito más allá con eso, ¿verdad? Que tiene que ver con desarrollar funciones sacerdotales. Entonces, mire, yo quiero pedirle ya que usted me acompañe, por favor, a la carta de los Efesios, Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos 20 y 21. Y mire, quiero leérselo para que tal vez usted y yo podamos entenderlo. Y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Mire, dos cosas, ¿verdad? Así es. Cristo, ahí se cae esto. Dice que aquel que es poderoso, ¿quién es poderoso? Cristo, ¿verdad? Amén. Nuestro Dios es sumamente poderoso, es todopoderoso. Dice, pero aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. O sea que Amén. si tú y yo tenemos una necesidad, si usted que nos está viendo tiene una necesidad, dice que nuestro Dios es mucho más poderoso que cualquier otra cosa para suplir aquella necesidad. Amén. Amén. ¿Verdad? Y no solamente la va a suplir, sino que lo va a hacer mucho más abundantemente de aquello que pedimos y que entendemos. Entonces, mira qué bueno es Dios, ¿verdad? Así es. Porque tal vez no merezcamos todo lo que nos da. Tal vez en nuestra infidelidad, ¿verdad? Pero Dios permanece fiel. Dice que aún lo que pedimos, lo que entendemos, Dios nos los da mucho más abundantemente de lo que tú y yo podemos pedir. Algo que vemos aquí, ¿verdad? Que dice de lo que pedimos o entendemos. Porque realmente hay veces no entendemos. Porque el cristiano no se mueve por medio de ver, sino de fe. Entonces, pero hay una palabra acá que me llamó la atención, ¿verdad? Que dice, según el poder que actúa en nosotros. Amén. O sea, según como nosotros lo entendamos, es el según el poder que Él deposita en nosotros, ¿no? Y es lo que vamos a desarrollar. Ahí es donde queríamos llegar, ¿verdad? El poder que actúa, o sea, no quiere decir que vamos a ver si desciende el poder, vamos a ver si pasa algo. Quiere decir, mi amado hermano, que usted y yo, que nosotros, ya hay un poder en nosotros. Amén. Hay un poder que ya está actuando en nosotros, un poder que nos fue otorgado, que nos fue regalado, que nos fue dado por medio de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, es difícil entender cuando un cristiano dice, no puedo. Es difícil entender cuando un cristiano dice, ay, no, es que me va a ser muy difícil. No creo poder lograrlo. Pero es que la Escritura dice, según el poder que actúa. Y mira cómo es Pablo, ¿verdad? Cuando escribe dice, no dice según el poder que actúa en ustedes. Así es. No dice según el poder que actúa en nosotros. En ti, en mí, en usted que nos está escuchando, en todos aquellos que son parte del pueblo de Dios. Y mira que podemos entender que entonces el Señor nos lleva a desarrollar una labor sacerdotal. ¿Por medio de qué? De ese poder. Que la Biblia dice que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes. Ya ha sido otorgada, ya la tenemos. Claro. Es algo que muchas veces no entendemos, ¿verdad? Pero realmente ya lo tenemos. No dice se le va a dar, sino ya se nos fue dado. Ya. Entonces, desde el momento que Jesús murió en la cruz. Definitivamente. Desde ese momento, ahora nos hizo reyes y sacerdotes. Dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 6. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Una versión dice nos ha hecho un reino de sacerdotes. No dos cosas diferentes. Un reino de sacerdotes, hermano. Entonces mire, de lo que queremos hablarle hoy
es desarrollar un poquito acerca de esto del poder, pero que el poder nos tiene que llevar a desarrollar. Y por favor, escriba esto ya usted en sus apuntes, ¿verdad? Yo espero que sobre todo la iglesia, ¿verdad? La iglesia nuestra, la iglesia que pastoreamos, la iglesia que está bajo nuestro cuidado, que la iglesia nuestra esté tomando apuntes, que los de la alabanza, Carlos, mira, qué importante es que los de la alabanza, no importa que no estén en la congregación, que los de la alabanza puedan estar tomando apuntes. Sí, yo creo que todo esto es la alabanza, en sí es toda la congregación, ¿verdad? Pero sí, como platicábamos, ahorita estamos en turno. Exacto. Entonces, si estamos en turno, es para todos nosotros. Porque la verdad, la vida como no la tenemos comprada, ¿verdad? Entonces, y algo importante que dice, es por todas las edades. Entonces, si es todas las edades, yo creo que desde que tengamos uso de razón, es porque el poder ha sido en nosotros. Amén, ¿verdad? amén. Entonces, miren, ¿de qué queremos hablar? Se lo vuelvo a repetir. ¿De qué funciones desarrollaban los sacerdotes? Tal vez en el Antiguo Testamento, si estudiamos un poquito el Antiguo Testamento, hermano, usted y yo nos daremos cuenta de que el sacerdote tenía que ofrecer sacrificios, que el sacerdote tenía que levantar ofrendas, que el sacerdote tenía que limpiar tal vez los utensilios que se utilizaban para los sacrificios, que el sacerdote se tenía que encargar de la limpieza, del orden dentro del tabernáculo. Eso es Antiguo Testamentario. Pastor, y entonces ya no creemos en el Antiguo Testamento. No, hermano, yo solamente quiero que usted y yo entendamos que en el Antiguo Testamento eran unas funciones. Ahora, en el Nuevo Testamento, en esta dispensación que usted y yo estamos viviendo, en este tiempo de gracia que usted y yo estamos viviendo, son funciones sacerdotales, sí, pero las funciones sacerdotales, las labores sacerdotales, las tenemos que llevar a un plano espiritual, porque nuestro sacerdocio ahora, Carlos, es un sacerdocio espiritual. Amén. Porque mira que yo no te veo con tu efod de lino, ni con tu mitra en la cabeza, ni con tu pectoral acá, no. Ahora somos un sacerdocio, dice la Escritura, según el orden de Melquisedec. Un sacerdocio que no tiene inicio ni no tiene final, ¿verdad? Entonces, es lo que tenemos que entender, que hay labores que tú y yo, que usted, mi amado hermano, tenemos que desarrollar en nuestro sacerdocio de estos tiempos, ¿verdad? Y entonces, mire, y este desarrollo de estas funciones sacerdotales no tienen que ver nada con cuánto sabes, con cuánto tienes. No, pastor, es que yo soy muy estudiado. Y a Dios que le interesa tus estudios, ¿verdad? No tiene nada que ver con, pastores, que yo tengo 3 coches. Sí, pero es que como sacerdotes nuestras funciones tienen que desarrollarse en un plano espiritual. Y eso es lo que yo quisiera, o lo que quisiéramos hoy poder trasladarle a usted que nos está escuchando, a usted que nos está viendo, a usted que está ahí en su casita. Quisiéramos trasladarle aquellas funciones sacerdotales. Entonces, ¿por qué le digo esto de que no tiene nada que ver? Mire, las cuestiones académicas y de posesiones y de dinero. Y el apóstol Pablo, allá si quieres leerle Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 7. Dice, aunque podría gloriarme yo también en la carne, si alguno pues presume aventajarse según la carne, sepa más puedo yo, pues fui circuncidado al 8º día, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreo, fariseo de la manera de observar la ley, celoso en el judaísmo, hasta perseguir la iglesia de Dios. Y en cuanto a la justicia que consiste en la ley, ha sido mi proceder irreprensible. Pero estas cosas que antes las consideraba yo como ventajas mías, hoy las considero desventajas y pérdidas al poner los ojos en Jesucristo. Aleluya, mira. Si alguien podía presumir, Pablo. era Pablo. Así es. Porque él dice, aunque podría gloriarme, dice, yo también en la carne. Sí. Yo estoy seguro que tú tienes algo en que gloriarte. A lo mejor tú eres, entendiéndolo en el buen sentido, tú eres bueno en algo has de ser bueno. Yo soy bueno en algo. Así es. Podríamos gloriarnos en la carne, pero Pablo dice, yo podría gloriarme en la carne,
Si alguno dice, pues presume aventajarse, si alguno me quiere llevar ventaja, mire, decía Pablo, yo le gano. Así es. Busquemos mi currículum, decía, fui circuncidado al 8º día. Desde chiquito le hicieron cumplir la ley. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, la última tribu. Hebreo, hijo de hebreos. En cuanto a la ley, dice fariseo, de aquellos que defendían la ley, hermano. De aquellos que estaban, que la ley se tenía que cumplir a pie juntillas. Celoso por el judaísmo. Defendía a su pueblo. Es como esta guerra, hermano, Carlos, que hay entre campechanos y yucatecos. Así es. ¿Verdad? Así es. Si el yucateco dice algo, nosotros se lo volteamos. O a veces vemos, ¿verdad? En cuanto a nosotros somos aficionados de un equipo, ¿verdad? Exacto. No, tal es mejor y así empezamos, ¿verdad? Algo que Hay algunos que todavía no han conocido la verdad y le siguen yendo a la América, ¿verdad? Pero bueno, pero él defendía. Pablo defendía el judaísmo. Para Pablo no había ningún pueblo mejor. Y llegó el momento en que también a Esteban, ¿no? Esteban. Hizo que la apedreara y muriera, Sí. ¿no? Y le llevaron las ropas de Esteban a sus pies. pies. Y dice la escritura que él consintió Sí. en la muerte de Esteban. Quiere decir que fueron y le dijeron, oye, ¿lo apedreamos? Y Pablo dijo, apedreemos, démosle muerte de iguana, ¿verdad? Y dice, celoso por el judaísmo hasta perseguir la iglesia de Dios. En cuanto a la justicia que consiste en la ley, ha sido mi proceder irreprensible. No había nadie que viniera con Pablo y le dijera, en ese entonces Saulo le dijera, tú estás mal. No, Sí. Pablo cumplía la ley hasta lo más pequeño de la ley. Lo más mínimo. Lo mínimo, Pablo lo cumplía. Pero entonces, ¿a qué queremos llegar, hermano? De que no importa si usted tiene mucho conocimiento, Así es. que no importa si usted es muy chucho, discúlpeme, ¿verdad? Muy osado en alguna cosa, muy aventajado en alguna cosa. En cuanto a la función sacerdotal que el Señor quiere que usted y yo desarrollemos en este tiempo, eso no tiene nada que ver. Así es. Dios está buscando corazones. Sí, porque muchas veces también, ver académicamente puede ser que uno sea preparado, ¿verdad? Pero las muchas letras también, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? La mucha letra mata. La mucha letra mata. Entonces, no es porque sepamos mucho, sino que verdaderamente debemos tomar las cosas por fe y creyendo, ¿verdad?, de que Jesucristo fue el que murió por nosotros. Así es. Y que esa preciosa sangre es el que tiene el poder. Y que esa preciosa sangre, dices, tú acabas de decir, tiene poder. Ese poder, leíamos en Efesios, ese poder actúa en nosotros. En nosotros. Y ese mismo poder nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Qué es el tema, verdad? ¿Qué es el tema de hoy? Pero qué responsabilidad, pastor. Ese es el punto clave. Claro. Que usted y yo, que nosotros hoy que estamos acá, podamos entender que como sacerdotes tenemos una gran responsabilidad. Sí. Que no es solamente decirnos, pararnos el cuello, hermano, y decir, ay, yo soy el pastor de la iglesia de Cristo de Benecer. No, hermano, sino que usted y yo como pastor y usted como oveja, tiene una responsabilidad de sacerdocio. Y por eso es que tenemos que entender lo que decíamos desde el principio. Estamos en turno. Por favor, entienda esto. Estamos en turno sacerdotal. ¿Qué es esto de turno sacerdotal? Que nos toca oficiar. Sí, así es. Fíjese que, pastor, que veo acá, ¿verdad? Dice, consideraba yo como ventajas mías el saber mucho, ¿verdad? El ser irreprensible que él así era. Él aventajaba a muchos. Pero cuando ya dice que ya recibe ya Cristo, ¿verdad? El mismo Dios lo confronta. Dice, ahora los considera pérdidas. No, pastor, mi profesión, mire, pastor, tantos años me esforcé, tantos años estudié. Sí. Y usted quiere que yo me ponga allá a limpiar la iglesia. Yo, el licenciado, hermano. No, sí. Y entonces, lo estudiamos, lo logramos, sí, porque nos esforzamos, pero gracias a Dios. Así es. Y si Pablo decía, para mí, aquellas cosas que antes consideraba ganancia, que antes consideraba una ventaja, hoy, por el conocimiento de Cristo, las considero pérdida. Pérdidas, aquí dice. Hombre,
Por eso es que este hombre es reconocido, Pablo es reconocido como el perito arquitecto de la iglesia. No era cualquier vacinito, era el perito arquitecto de la iglesia. Por eso es que Pablo fue llevado al tercer cielo, donde vio, donde escuchó cosas inefables, cosas que él no podía trasladar, hermano. No es permitido, o sea, a cualquier hombre. Sí, qué revelación tenía pero ¿por qué? Porque en su momento él dijo, aquello que era ganancia, hoy en Cristo es una pérdida. Es pérdidas. Al poner los ojos en Jesucristo. Eso, mira qué bonito. Puso los ojos en Jesucristo. Entonces, al poner los ojos en Jesucristo, pues la verdad cambia, ¿no? Porque muchas veces podemos pensar, ¿no? A veces si nos gusta alguna prenda de vestir, ¿verdad? Ponemos los ojos y no tengo el dinero, pero voy a juntar y lo compramos, ¿no? Entonces, poner los ojos en Cristo es algo ¿verdad? Que Pablo hizo y Pablo desarrolló un ministerio tremendo, ¿no? Tremendo en el Señor. Y tanto que ya cuando iba a morirse, he acabado la buena carrera. Sí. Solamente espero la corona de justicia que el Señor me va a dar. En unas versiones dice, el Señor me va a dar por mi obediencia. Dice, no solamente a mí, sino a todos aquellos que también aman su venida. Entonces, la obediencia. Mire cuántas cosas, ¿verdad? Tal vez el negarse a sí mismo, el considerar pérdida las otras cosas. Sí. Tal vez, como número 2, el poner los ojos en Jesucristo. Y tal vez aquí pudiéramos, hermano, pasarnos toda la noche hablando acerca de poner los ojos en Jesucristo. Tal vez cuántos creyentes, hermano, hay hoy que van a las congregaciones, pero que no tienen puestos sus ojos en Jesucristo. Así es. Sino que tienen puestos sus ojos en otras cosas, en cosas materiales, en lo que a ellos les gusta, en lo que a ellos les conviene, en lo que ellos esperan, pero no en Jesucristo. Por eso es que dice que Pablo puso los ojos en Jesucristo. Y número 3, la obediencia. Mire, hermano, de aquí podemos sacar una prédica. Sí. Con negarse, con poner los ojos en Cristo y con obediencia. Y es lo mismo de allá en Lucas capítulo, creo 14, que estábamos hablando el otro día. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sigan. Entonces no es para cualquiera, pero le hablamos a usted porque nosotros creemos que usted quiere ser discípulo de Jesús, ¿verdad? Entonces, mire, acompáñenme allá, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 5, porque, hermanos, se nos ha ido un poquito el tiempo, ¿verdad? Pero queremos desarrollar esto del sacerdocio. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, vosotros también, otra vez, no solamente un poquito, no, todos, vosotros también, como piedras vivas, dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, hermano. Entonces, ya vimos lo que decía Pablo, pero ahora mire lo que dice Pedro, que usted y yo somos piedras vivas. Y que como piedras vivas tenemos que ser edificados, que como piedras vivas tenemos que empezar a construir, edificar. No, la piedra viva, hermano, pastor, yo nunca he visto una piedra viva. Póngase frente a un espejo, hermano, usted es una piedra viva. Así es. Pero la piedra viva no puede quedarse ahí. Hoy que estábamos en el terreno de Rodolfo, ¿verdad? ¿Cuántas piedras no habían? Cantidad. ¿Pero dónde estaban las piedras? Estaban enterradas. ¿Las viste moverse? No. ¿Por qué? Porque aquellas piedras ahí están, hermano, bajo la tierra, enterradas. ¿No? Pero usted y yo dice que como piedras vivas tenemos que ser edificados como casa espiritual. Entonces el fin de la escritura, el fin de las prédicas, el fin de la convivencia, de la coinonía, de los discipulados, es que usted y yo podamos ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. No solamente un sacerdocio, un sacerdocio, dice, santo para ofrecer sacrificios espirituales. Sacrificios espirituales que ¿qué? Que sean aceptables a Dios. Entonces, ¿qué le queremos mostrar hoy? ¿Cuáles son estos sacrificios
que el Señor está esperando de usted y de mí. Hebreos capítulo 13, versículo 15. ¿Nos ayudas, Carlos? Hebreos 13, 15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Aleluya. Cabalmente hoy cuando estábamos yendo a Castamaya hablábamos un poquito, ¿verdad? De que no podemos desear que nuestros hijos tengan fe, que nuestros hijos tengan certeza en Cristo Jesús, que nuestros hijos tengan la certeza de que todo va a estar bien si no nos escuchan a nosotros decir las cosas. Y aquí dicen, así que ofrezcamos ¿cuándo? Siempre, en todo tiempo. No hoy, Siempre. no solamente hoy, Así es. no solamente cuando nos va bien, no solamente cuando no hay virus. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios, hermano. Lo que usted y yo hablamos, ese es el fruto de nuestros labios. Fruto de labios que confiesan su nombre. Qué importante es que sepamos hablar. Amén. Qué importante es que vayamos a la Biblia, que de la abundancia de nuestro corazón Abra nuestra boca. abre nuestra boca. Sí, lo que pasa que muchas veces nosotros a veces hablamos, ¿verdad? Muchas veces sin darnos cuenta, ¿verdad? Y cuánto nos dañamos muchas veces, por poner un ejemplo, y dañamos a nuestros hijos, ¿no? Porque la verdad a veces lo que nosotros hacemos repercute en nuestros hijos, porque se supone que nosotros somos sacerdotes, ¿no? Entonces, si a nuestros hijos, ¿verdad?, nos ven a hablar cosas malas, pues van a decir cosas malas, ¿no? Entonces siempre, ¿verdad?, nosotros es el cuidado que debemos tener, porque en nuestra casa somos sacerdotes. Si nuestros hijos nos escuchan decir, no puedo, No se va a poder. cuando tú le digas, mi hijito, ve a hacer tal cosa, yo te decía hoy en la mañana, nuestros hijos van a repetir nuestras mismas palabras. Así es. Te van a decir, papá, no puedo. Hijito, vayamos a servir, papá, no puedo. Hijito, vayamos a lavar, papá, no puedo. ¿Por qué? Porque ya nos escucharon. Nuestro ejemplo fue, no puedo. Por eso es que dice la Escritura que tenemos que aprender a ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Fruto de labios, un sacrificio de alabanza. Fruto de labios que confiesen el nombre del Señor. Entonces, en el Salmo 50, 23 dice, el que sacrifica alabanza, Sí. me honrará. Es Dios hablando y dice, si tú me sacrificas alabanza, tú me estás honrando. Si tú abres tu boca para decir, para dar alabanza, me estás honrando. Entonces, el primer sacrificio que como sacerdotes necesitamos es un sacrificio de alabanza. Así es. Y entendiendo que la alabanza, hermano, no es solamente música. Entendiendo que la alabanza, ay pastor, y entonces ¿cuándo nos juntamos en la iglesia? No, hermano, entendiendo que la alabanza también tiene que ser una alabanza individual, que también tiene que ser una alabanza que dé la gloria a Dios, tiene que ser una alabanza que confiese su nombre, dice la Escritura. Una alabanza, hermano, que honre el nombre del Señor. Y qué mejor cosa honra el nombre del Señor que nuestra fe. Por eso es que en este tiempo yo le decía al principio, nos es necesario recordarle estas cosas para que usted, varón, jefe de familia, papá, que nos está viendo, que nos está escuchando, y si no nos está escuchando, hermana, dígale a su esposa, ven, siéntate acá. Porque qué importante es que como jefes de familia podamos decirle a nuestros hijos, a nuestras familias, miren, es tiempo de alabar a Dios, es tiempo de que nuestra fe crezca por medio de nuestro sacrificio de alabanza. Sí, nos dice, ¿verdad?, que es un sacerdocio santo, ¿verdad? Es decir, un sacerdocio en la cual somos apartados, o estamos apartados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios en su sacrificio, el momento que nosotros venimos a los pies de Él, prácticamente nos separó. Entonces, estamos apartados para Él. Entonces, es por eso que el decir santo, muchos dicen, piensan, ¿verdad?, ver una imagen o algo así, tienen el concepto, ¿no? Pero la palabra santo es estar fuera de algo, o estar fuera, ¿verdad?, o estar apartado. Entonces, nosotros nos sacó del mundo, estamos fuera. Dice, estamos del mundo, mas no somos del mundo.
pero estamos apartados, ¿verdad? Él nos apartó para su alabanza. Amén. Mire qué bonito, ¿verdad? Que entonces el ser santo tiene dos vertientes. Sí, Número uno, Dios te saca de, así es. y número dos, te pone en. Así es. Te saca del mundo, o nos sacó del mundo y nos puso en su reino. Somos nos reyes. Somos reyes y sacerdotes. Y somos sacerdotes. Nos sacó de las tinieblas y nos puso en un reino de luz admirable, dice la Biblia, ¿verdad? Tremendo. Entonces, mire, hermano, necesitamos entender que como sacerdotes, el primer sacrificio, la primera labor sacerdotal que usted y yo necesitamos hacer es un fruto de labios, es un sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que usted y yo hagamos, todo lo que usted y yo digamos, tiene que llevar como fin glorificar el nombre del Señor. Amén, así es. Si lo que usted y yo estamos haciendo, lo hacemos para obtener fama, Carlos, tú no sabes cuántos likes ahora te van a dar, cuántas invitaciones vas a recibir de amistad. Ay, pastor, eso es lo que yo quería. Ya bailamos, hermano. Si esto que estamos haciendo, si estas transmisiones, si estos programas que estamos haciendo, lo estamos haciendo con el fin de obtener fama, ya bailamos. Todo lo que usted y yo hagamos, todo lo que usted y yo digamos, tiene que ser con el único propósito de glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire que dice esta parte de acá, dice, para que ofrezcamos sacrificios espirituales. Los sacerdotes espirituales ofrecen sacrificios espirituales. Aleluya. Dice, como conviene también a un Dios que es espíritu. Amén. Y dice, y mora en espíritu en el creyente. Entonces podemos entender, ¿verdad?, que lo que ofrezcamos espiritualmente no es porque lo echamos así nada más a cualquier cosa, sino estamos conscientes de que Dios lo está recibiendo, ¿verdad? Entonces yo creo que Dios en estos tiempos tan difíciles, ¿verdad?, debemos confesar que Él con nuestras alabanzas. ¿Cuáles son las alabanzas? Entonces, decir buenas cosas, ¿verdad? Tanto a pesar de que está tan difícil la situación, saben que sí podemos, sí estamos, sí vamos para adelante, nada para atrás. Entonces, todo eso que va pasando, que vamos agarrando como sacerdotes, vamos empujando a nuestras familias. Amén, amén. Entonces, yo creo que en estos tiempos Dios no nada más de la conserva mandó esta enfermedad, sino lo puso en tiempos de que tan difíciles que decíamos también, ¿verdad?, que nos hemos vuelto like en el servicio del Señor. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos tanto a estar en la iglesia, nos acostumbramos tanto de que ya perdemos muchas veces el ánimo. Porque déjeme decirle que en el esfuerzo Dios mira. Y es lo que mira. ¿Por qué? Porque así como el pueblo hebreo, ¿verdad? Yo estuve leyendo la parte de Génesis hasta Samuel, y cómo el pueblo hebreo, cómo el pueblo de Dios decía así: pasa a este pueblo y matas a todos a filo de espada. Cuerpo a cuerpo luchó el pueblo hebreo, y Dios le dio la victoria. A veces con Gedeón, con cuántos luchó y a cuántos venció. Entonces, ahorita somos sacerdotes, estamos en turnos, pero nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados y gobernadores, huestes de maldad. Entonces, hermanos, yo creo que en estos tiempos debemos hoy sí, ¿verdad?, como sacerdotes, como líderes en nuestros hogares, ponernos, ¿verdad?, el efod espiritual y salir a la pelea y decir, sí podemos. Amén, hermano. Si usted no lo entendió, hermano, ¿verdad? Porque, mire, yo me quedé con algo que él decía, ¿verdad? Que leía. Los sacerdotes espirituales, tú leías algo así, ¿verdad? Sí. Ofrecen sacrificios espirituales. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que hay sacerdotes que no son espirituales, ¿verdad? Así es. Hay sacerdotes que no son espirituales, y como no son espirituales, ofrecen sacrificios. Si no es espiritual, ¿qué son? Carnales, ¿verdad? Entonces, mire qué importante es que usted y yo entendamos. Número uno, que necesitamos ser sacrificios, ser sacerdotes
que ofrezcan sacrificios espirituales. Número 2, que como sacerdotes nos tendremos que esforzar. Así es. Porque tú decías, el pueblo de Israel, ¿verdad? Sí, el Señor le dio una tierra para conquistar. Así es. Pero ellos tenían, yo hace unos días, ¿verdad? Cuando estaba empezando esto, yo predicaba acerca de cruzar, de los cruzamientos. Y yo le decía que el pueblo de Israel, hasta antes de cruzar el Jordán, era un pueblo nómada. Un pueblo que iba de aquí para allá, anduvo en el desierto, caminaba, no tenía una posesión, no tenía tierras, no tenían casas, vivían en tiendas de campaña, nómadas. Cuando cruzan el Jordán, tuvieron que dejar esa mentalidad nómada y decir, tenemos que tener una mentalidad de conquista. Entonces, necesitaron esforzarse. Sí. Para poder ofrecer un sacrificio de alabanza, necesitamos esforzarnos. Sí. Decirle a nuestros hijos, sí se puede. Tú decías, sí se puede. Vamos para adelante. Es que tenemos ahorita tantas cosas, ¿verdad? Que la tecnología también bueno, muchos dicen que nos ha afectado y no, ¿verdad? Siempre y cuando lo sepamos utilizar. Claro. Entonces, ¿qué ha pasado? Que yo creo, le decía a mi esposa, muchas veces nos volvemos cristianos light y no nos esforzamos. Entonces, en estos tiempos difíciles, lo que es el cristiano, hermano, yo te invito de veras, yo les animo de que Dios es un Dios de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, debemos, ¿verdad?, procurar que nuestras vestiduras, ¿verdad?, sean limpias y presentemos nuestro sacrificio de verdad con temor, en santidad, porque de veras no sabemos cuándo Dios nos puede llamar, ¿verdad? Amén. Mi hermano, que es mejor permanecer limpio. Y si el Señor nos llama, irnos limpiecitos. A que si el Señor nos llame y nos llame sucios, manchados. Y mire que la Escritura dice que el Señor no viene por una novia manchada. El Señor viene por una novia pura y sin mancha. Y si usted y yo deseamos ser parte de aquella novia pura y sin mancha, es mejor limpiar nuestras vestiduras, hermano. Es mejor cada noche, ¿verdad? Sí. Antes de que nos durmamos, Señor Padre, me pongo a cuentas contigo. Sí. Pero entiéndeme esto, hermano, no quiere decir, bueno, ya me puse a cuentas con el Señor, mañana vuelvo a hacer lo mismo. Sí, fíjese, pastor, que yo tenía una plática con una mujer, ¿verdad?, muy amada de parte mía. Y yo le decía, yo platicaba con ella porque ella pone de su amor hacia sus hijos, ¿verdad? Y yo le decía a ella, mire, le digo, sí, no podemos comparar el amor de nosotros hacia nuestros hijos. Porque miren, Dios es un Dios de justicia. Y yo le decía a esta mujer, yo le decía, mire, el amor de usted como mamá no lo puede comparar con el amor de Dios. Entonces, si usted no le pone límites, pues Dios nos agrada. Porque Dios, para que nos vaya bien, nos pone límites en los mandamientos. Porque dice, si tú te portas de esta manera, te va a ir así. Pero si vas a lo contrario de lo que dice mi palabra, te va a ir así. Entonces, yo le decía, mire, su amor de usted no lo puede comparar con el de Dios. No lo puede comparar. Entonces, muchas veces como padres, pues también tenemos esa forma de pensar, primero mis hijos. Y entonces es como un sacerdocio. ¿Por qué? Porque muchas veces ponemos en primer lugar a nuestros hijos que a Dios. Entonces, tenemos que verdaderamente agradar a Dios, ¿verdad? Por medio de sacrificios espirituales. ¿Verdad? Porque eso dice la Escritura. ¿Sí? Sacrificios espirituales, frutos de labios que agradan que confiesen, al Señor, que confiesen su nombre. Entonces, hermano, mire, necesitamos aprender. Usted y yo como iglesia, usted y yo como hijos de Dios, necesitamos aprender que nuestra labor sacerdotal empieza con un sacrificio de alabanza. Y un sacrificio de alabanza que no se vuelva rutinario. Tú decías, ¿verdad? De repente
de tanto ir a la congregación, se vuelve rutinario. Lo volvemos una costumbre. Como, Ver- es como- como una maquinita. Sí, como que sabemos que los domingos tenemos que ir a la iglesia. Estamos programados. Estamos programados. Te levantas, buscas tu ropa, te la pones. Y este tiempo en el cual Dios nos sacó de la comodidad de la iglesia, nos tiene que servir para Chihuahua. Reflexionar. Reflexionar, ¿verdad? Valorar lo que Dios nos ha dado. Y cuando regresemos entonces, de verdad, hermano, yo se lo digo sinceramente, yo espero que el día que regresemos, todos regresemos con un ánimo al 100 y con unas ganas de alabar a Dios al 100. Que no veamos, hermano, gente como lo veíamos antes, Sí. en primera posición durante la alabanza, ¿verdad? Que nada más se agarran de la silla y ya no se mueven. Durante toda la alabanza no se mueven, o están volteando a ver al cielo, o están volteando a ver si ya pasó una mosca. No, por eso es que nuestra primera función sacerdotal, nuestro primer sacrificio espiritual como sacerdote tiene que ser un sacrificio de alabanza, De alabanza. De fruto labios. de labios que confiesan el nombre del Señor. Mira ahí en Hebreos capítulo 13, por favor, versículo 16. Hebreos 13, 16. 16, No, nos ayudas, Carlos. Hebreos 13, 16. No, 13, 16. Dice, y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Mire, hermano, otra vez. Recuerde, estamos hablando de nuestras labores sacerdotales, los sacrificios que como sacerdotes necesitamos hacer. Y tal vez vayamos de atrás para adelante, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. O sea que Dios todavía está esperando sacrificios de nuestra parte. Así es. Dios está esperando. Pastor, ¿y qué? ¿Tenemos que ir a buscar un borreguito? Digámosle a Rodolfo que nos venda un borreguito. No, hermano, porque ahora nuestros sacrificios son espirituales. Pero fíjense, como dice, sacrificios, ¿qué sacrificios? Es algo que nos cuesta, ¿no? Sí. Es algo que nos cuesta, o sea, no es algo que lo tengo, aquí está, sino es, a Dios se agrada de algo de que nos cuesta a nosotros. En el Antiguo Testamento, pues, el sacrificio del macho cabrío estaba sin mancha. Y ese animal era cuidado, era apartado, era expulgado, ¿verdad? Por el pastor, ¿no? Entonces, para que posteriormente lo lleven al sacrificio. Entonces, nosotros, por lo consiguiente, ¿verdad? El sacrificio que tenemos que dar o hacer, tiene que ser algo que nos cueste. En dinero, no, hermanos, puede ser, ¿verdad? Pero también tiene que ser en algo que, si algo estamos haciendo mal y nos gusta, el pecado es sabroso, como dicen. Pero ese pecado tenemos que sacrificarlo, tenemos que desarraigarlo en nuestra vida, aunque nos duela. Miren, hermanos, yo de veras, yo siempre mi esposa, ¿verdad? Luchó mucho tiempo conmigo. ¿En qué sentido? Que pues, el fútbol fue mi vicio. Me decían los compañeros, me decían, y los del equipo me decían, oye, Calín, pero si tú me decías, pues no tomas, no fumas, está bien, ¿qué vas a buscar? Y a eso me afectó, y la verdad, pues yo me iba a jugar, y si me daba tiempo llegaba a la iglesia, y si no lo hacía. Pero fíjese que yo tuve un accidente fuerte, pastor. Entonces, posteriormente, pero la brinqué, como dicen. Después fue que ya tuve una úlcera que ya me mata ese dolor. Y mire, pastor, que yo en mi hamaca me recordé que yo no había recibido a Cristo. Después de tantos años de cristiano, digo, ya era cristiano, como dicen, era cristiano, como ella, ¿no? Pero yo iba a la iglesia, pero yo no era convertido. En esa noche, yo le pedí perdón a Dios. Y allí en mi hamaquita, en mi cuarto, ahí en su casa, pastor, fue que, mire, invité a Jesús. Y mire, ¿y sabe qué? A partir de tiempo, cuando yo dije que el fútbol yo no sentía, no podía dejarlo. Sentía que no podía. Pero cuando di ese paso, Dios es tan grande y tan bueno, porque Él me quitó sí me entraba la tentación, pero Dios de una manera maravillosa me fue quitando el deseo, pastor. Y ya fue por eso, ya
empecé a cambiar. Sí, hermano, es que de repente tal vez no tomamos, Sí. no fumamos, no participamos de drogas, pero también hay otros vicios, hermano. Mira, ya que estamos aquí contando intimidades, en el 93 a mí me mandaron a pastorear una iglesia ahí en el centro de la República. Y en el 93 eran las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos. Ajá. 94. Cosas de muchachos, ¿verdad? De muchachos, por no decirles de insensatez. Y yo empezaba el servicio, hermano, allá es donde me habían mandado a las 10 de la mañana. 5 para las 12, yo estaba terminando. Saludaba a todos y ¡zas! Me iba. ¿Por qué? Porque a las 12:30, 12 y cachito, empezaba el fútbol. Dejando a un lado aquello que el Señor me había encomendado, ¿verdad? No es hasta que entiendes que para lograr algo en el Señor, y entiéndamelo en el buen sentido, para poder ser promovido a algo mejor, tienes que hacer sacrificios. Sí. Para lograr ser un licenciado, aquella persona que estudia, tiene que hacer sacrificios. Tal vez tenga que dejar las fiestas con sus amigos para llegar a ser doctor. Tal vez tengamos que dejar las fiestas, las parrandas, todas aquellas cosas para hacer sacrificios, para lograr esa meta. Para agradar a Dios, hermano, necesitamos hacer sacrificios, necesitamos esforzarnos, necesitamos hacer algo o dejar de hacer tal vez algo que nos gusta, ¿no? Y que nos va a doler hacerlo. Pero volvemos tal vez al primer verso en Efesios. Perdón, cuando Pablo decía que puso su mirada en Jesús. Entonces, cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, aquel esfuerzo, aquel sacrificio, se nos va a hacer fácil. ¿Verdad? Dice? Las cargas, échemelos a mí. Claro, se nos va a hacer como que, bueno, no sé si yo no sé si tú eras de insultar. No. Yo en la casa de mis padres, de verdad, hermano, mire, yo era el niño más bien portado. Apenas yo salía de la casa de mis papás, hermano, culebras, sapos, víboras, arañas, ¿verdad? Pero cuando vine a Cristo, se acabó. Sí. Es que Dios es tan bueno. Tan bueno, ¿por qué? Porque Él nos los va quitando sin darnos cuenta a nosotros. Sí. Cuando ponemos la mirada bien en Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no se vuelve rutinario, sino el Espíritu Santo y la sangre de Cristo tienen un poder tremendo, tremendo. Entonces, es cuestión de poner la confianza en Él. Y como dijo Pablo, Él, cuando fue tirado, ¿no? Cuando Él cayó, Señor, ¿qué quieres? Es que esa es la palabra. Yo le decía el día del martes, ¿verdad? Que estábamos hablando del caminar del discípulo. Cuando el Señor allá en Lucas le dice, el que quiera. Sí. Ese es el todo. Sí. ¿Quieres? No, sí quiero, Señor. Oye, pero te va a costar, no importa, pero yo quiero. Por eso es que dice, el que quiera ser mi discípulo. Si hay alguien que no quiere, Carlos, no podemos obligarlo. Sí. Volvemos al primer versículo. Según el poder que actúa en nosotros. Que actúa en nosotros. Entonces, es lo mismo. Claro. Como tú decías, ¿verdad? Muchos años estuviste yendo a la iglesia, pero no eras cristiano. Así es. No eras hermano, era primo, ¿verdad? Sí, y lo triste del caso que pues mis hijos ya habían nacido. Entonces, pero pues yo de veras, Dios es tan bueno, porque nos libró de tantas cosas, ¿no? Entonces, pero pues yo bendigo a Dios porque a raíz de eso, ¿verdad? Pues me dio una familia. Aleluya. Entonces, mire, Hebreos 13:16, ¿verdad? Mire, es que la escritura nos lleva de aquí para allá, hermano, y no es que quiera decir que nos estemos saliendo del tema, sino que tiene que ver también con esto del sacerdocio, ¿verdad? Pero el pasaje que leímos allá en Hebreos 13:16 dice, y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de esos sacrificios, de tales sacrificios, se agrada a Dios. Y esto, hermano, de hacer el bien, tiene que ver con esta nueva vida en Cristo. Porque cuando no conocemos al Señor, si vemos a alguien que está tirado en la calle, ojalá que no lo hagamos ahorita todavía, ¿verdad?
Al fin el problema de él, ¿verdad? Sí. Que cada quien se rasque Sí. con sus propias uñas. Pero la Biblia dice, aquel sacrificio de hacer el bien es algo que le agrada al Señor. Entonces, mire, pastor, es que yo no hago las cosas malas, pero ¿y qué tal si tampoco hace las cosas buenas? Sí. Y el sacerdote no solamente está llamado a no hacer lo malo, sino que está llamado a hacer No, lo bueno. Entonces, no vaya usted a creer que solamente porque no hace lo malo, tiene el pulgarcito arriba, ¿no? Dice, no os olvidéis de hacer el bien, porque ese es un sacrificio. Dice que agrada al Señor. Y mire Mateo capítulo 7, versículo 12. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y los profetas. ¿Cómo quieres que te trate? ¿Amablemente? Así es. Sea amable. Pues lo mutuo era. O sea, de acuerdo a como tratemos, nos van a tratar. De acuerdo a lo que sembremos, Sí. es lo que vamos a cosechar. Sí, así es. ¿Quieres que en un momento de necesidad venga la ayuda? ¿Qué necesitas hacer? Cuando alguien está en necesidad, Así es. tienes que dar ayuda. Es que fíjese que también muchos, y sobre todo mucha gente, ¿no? Que dice, o sea, la palabra cristianismo se ha vuelto ¿cómo se dice? Tan común entre la gente, ¿no? Entonces, pero el cristianismo se dice cristianismo porque seguía el ejemplo de Cristo, ¿no? Y Claro. muchos dicen, yo soy cristiano. Pero verdaderamente, yo creo que el ser cristiano conlleva mucho más compromiso. Más compromiso. Entonces, de veras que a nosotros nos gusta que nos traten bien. La ayuda mutua esa es. Y es más, yo le decía, muchos creen, no, pues, ¿cómo cree que Dios a mí me va a castigar? Y empiezan a decir, no, ese es mi Diosito. No. Dios es un Dios de orden. Fuimos creados, sí, pero no todos somos sus hijos. Amén, amén. ¿No así es? Sí, Entonces, ¿quiénes disfrutamos de la vida abundante? Los que somos hijos de Él. Los que son creación de Él, sencillo, no lo van a disfrutar. ni lo van a disfrutar, Así es. ni lo van a entender. Así es. Porque de repente tú vas y le dices a alguien, ¿quieres ser hijo de Dios? ¿Qué? ¿Y qué soy? Perro. No, eres creación de Dios. Así es. Porque la Biblia dice que a los que creyeron en el nombre de Jesús, se les dio la potestad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Los que no han creído, los que no le han reconocido, los que no se han buscado en su sangre el perdón a sus pecados, ellos son creación de Dios, ¿verdad? Así es. Entonces, mire que de repente, como tú decías, queremos que la gente nos haga bien, que la gente nos ayude, que la gente esté ahí con nosotros. Pero dice la Escritura, no os olvidéis de hacer el bien Así es. y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y el pasaje que leímos dice, así que todas las cosas, ahí en Mateo 7:12, así que todas las cosas. ¿Cuántas cosas, Carlos? Todas. 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 Si quieres que la gente te dé un buenos días, si quieres que, y tal vez hablando un poco familiarmente, si quieres que tus hijos al despertarse te den buenos días, ¿qué tienes que hacer? Enseñarles a dar buenos días. Claro. Si quieres que tus hijos sean conocidos como unos muchachos educados, ¿qué tienes que hacer? Educarles. Sí. Y decirles cuando lleguemos a una casa, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Entonces, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque mira, dice, esto es la ley. O sea, esto es Biblia Sí. y los profetas. Sí. Esto no es un invento. Dice, esto es la ley y los profetas. Y este es un sacrificio que agrada al Señor. El hacer el bien, el ayudarnos mutuamente. Ay, sé de un hermanito que pobrecito, mira, se lo está llevando la corriente. Ay, hermano, oremos por él. Hermano, ¿y no podremos ayudarle? No puedo ahorita. Hermano, hagamos un esfuerzo. Mire que necesitamos
hacer esto, hacer lo otro, no puedo ahorita. Y entonces nuestra labor sacerdotal. Sí. Y entonces nuestras funciones sacerdotales. Y entonces, ¿dónde quedamos de que somos reino de sacerdotes? ¿O qué? ¿Somos reino de sacerdotes solamente para el disfraz? No. Tendremos que ser un reino sacerdotal que oficie Sí. sacerdotalmente. Que entienda, hermano, por favor, si usted me está mirando, entienda, hermano, hermana, entienda que estamos, una vez más se lo repito, estamos de turno sacerdotal. Y todo lo que usted haga en este tiempo va a repercutir en el futuro. Pastor, ¿me está metiendo miedo? No, hermana o hermana, simple y sencillamente quiero advertirle que todo lo que usted y yo hagamos en nuestra función sacerdotal, hoy, en el futuro va a repercutir. ¿Con quién? Tal vez con nuestros hijos. Sí. O tal vez con nuestros nietos, hermano. Pastor, Cristo viene. Sí, hermano, pero todavía no sé cuándo viene. Claro. A lo mejor me toca ver a mis nietos. Ojalá, hermano. A lo mejor no. Pero yo tengo que empezar a hacer aquello que quiera que los hombres hagan por mí. Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es? Hacer el bien. Dice un dicho popular, hacer el bien sin mirar a quién. No, aquel que es mi cuate. Ay, sí, Carlos, amigo. No, hagamos el bien. ¿A quiénes? A todos los hombres. Así. No, y hacer el bien, ¿verdad? No esperando, no esperando de aquella persona, ¿verdad? Pero acordémonos que Dios es el que paga. Amén. Sí, porque muchas veces estamos acostumbrados a, como aquel tiene billuyo, ¿no? O tiene una posición, por decir, en el gobierno, puede que me consiga trabajo. A él sí le soporto. Sí, entonces, eso no, ¿verdad? En el reino no es así. En el reino no es así. ¿Por qué? Porque acordémonos que todas las cosas que vienen a nuestra vida es por voluntad de nuestro Dios. Sí. ¿Y qué es más bienaventurado, dice la Biblia? Dar que que recibir. Así Si es. por ahí llega la bendición, gloria al Señor. Amén. Yo creo, hermano, que todos podremos dar testimonio cuando regresemos de que el Señor en esta contingencia, en este tiempo guardados en casa, el Señor nos ha bendecido sobrenaturalmente. Que el Señor, cuando ahí parecía que no íbamos a tener nada, de repente alguien utilizó para traernos una bendición. Porque, hermano, hoy no tenía yo mangos. Y mira, ahorita el refrigerador tiene mangos. No habían ciruelas. Y a la pastora le gustan las ciruelas. Y hermano, ahora en el refrigerador hay ciruelas. Entonces, cuando menos te lo esperas. Hoy decía, me comentaban de un testimonio, ¿verdad? Cuando menos te lo esperas y tú siembras sin esperar recibir, Dios así te regresa lo que sembraste. Así Y, como decíamos en el primer verso, mucho más abundantemente de las cosas que pedimos o entendemos. Entonces, mire, qué importante es, ya se nos fue el tiempo, hermano, qué importante es que podamos entender que somos sacerdotes. En turno. En turno. Así es. O sea, tenemos un tiempo. Sí, este es nuestro tiempo. Ese es nuestro tiempo. Pastor, ¿por qué a nosotros nos tocó el coronavirus? Hermano, bendigo a Dios por este tiempo. Así es. Porque para este tiempo usted y yo fuimos diseñados. No fuimos diseñados para las épocas de las cavernas. Fuimos diseñados, nuestra fe fue alimentada durante mucho tiempo para este tiempo. Pastor, pero mire que me da miedo. Hermano, cree en el Señor Jesús. Cree en su promesa, cree en lo que Él dijo, que no habrá nada que lamentar. Entonces, mire, somos sacerdotes y somos sacerdotes que estamos en turno, que estamos oficiando, que estamos sirviendo, hermano. Por eso es que, pastor, es que yo ya no estamos ahorita en la iglesia. Ajá, y su sacerdocio no. Este es el problema, ¿verdad? De repente que tenemos. Pastor, es que no es mi tiempo de servicio, es el tiempo de servicio del otro equipo. No, disculpa. Somos servidores. Hoy, mañana, los 7 días de la semana, las 52 semanas del año, los 365 días del año, somos siervos del Señor. Sí, Y si se requiere, necesitamos estar allá. sí, es que tomar esto y a la ligera, pues no debe ser, ¿no? Sino que es
Esto es sacrificio, volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, el ser un sacerdote en turno, ya tenemos el sacerdocio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues desarrollarlo, ejercerlo en todo tiempo. Como usted dice, hay veces decimos, pues no me toca, pero si vemos necesidad, pues tenemos que estar allá, ¿verdad? Yo creo que Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos. Yo creo que estos tiempos es para reflexionar. Hermanos, yo creo que viene tiempos mucho más hermosos para nosotros, para nuestra iglesia, ¿verdad? Y créanme que esto no es a la casualidad, sino que Dios lo puso en su corazón este tiempo que estamos viviendo. Y yo creo que vamos a salir en victoria. Vamos a ser esforzados. Vamos a lograr muchas más cosas que en el tiempo que hemos pasado. Pastor, es que yo recuerdo que usted a principio de año, tal vez alguien pueda decía que este año era el bueno. Y lo sigo diciendo, hermano. Este año es el año bueno. Este es el año que nos tocó vivir. ¿Por qué no va a ser bueno? Pastor, ¿y el coronavirus? Hermano, el coronavirus ahí está. ¿Qué le hacemos? ¿Usted cree que, hermano, que soplando se va a ir? No, hermano, ahí el coronavirus ahí se va a quedar, ¿verdad? Y es algo con lo cual tendremos que aprender a vivir. Es algo que nos va a llevar a una nueva realidad. Sí, y mire, yo le decía, creo a usted le decía, no me acuerdo si a mi esposa, yo le comentaba y le decía, miren, Dios tiene el poder para decir, ¿sabes qué? Aquí te quedas. Pero Él lo está permitiendo. Entonces, los designios de Dios es nada más aceptarlos. Porque la verdad, en otros países del mundo es mucho más peor. Nosotros de veras de que nos quejamos, pero no hemos dejado de comer. Ni de salir. Ni de salir. No hemos dejado de tomar coca, ¿no? Entonces, miren, hermanos, yo creo que este tiempo es un tiempo de que debemos levantar la mirada así y ¿saben qué? Y pensar en qué estamos fallando. ¿Saben para qué? Para mejorar nuestra relación con Dios. Amén, amén. Entonces, debemos esforzarnos, pero ¿saben qué? Dense la oportunidad de leer lo que es desde Génesis, lo que es Samuel, cómo luchó el pueblo hebreo, pastor. De una manera que le vuelvo a repetir, me llamó la atención porque Dios ordenaba, tú acábalos. ¿Se acuerdan? A filo de espada. A las mujeres, ábreles el vientre, mátele al producto, mátele a su hijo. Y dice, así es Dios. Así es Dios. Entonces, en estos tiempos, lo que el pueblo hebreo hizo corporalmente, ahora nuestra lucha es espiritualmente. Entonces, en estos tiempos, uno dice, no, hombre, ese tiempo aquí es sangriento, sí, pero ahorita. Es que mira, cuando Israel cruzó el Jordán, Dios le dijo, acaba con los amalecitas. Sí. Y no acabaron. Sí. Los dejaron vivir. Y después el pueblo de Amalek, qué trabajo, qué luchas, qué problemas le dio el pueblo de Israel. Mira, ¿te acuerdas quién mató a Saúl? Una amalecita. Una amalecita. Al rey, desobediente si tú quieres. Sí. Pero un rey ungido por el Señor. Y una amalecita lo acabó. Sí. ¿Te acuerdas que Samuel le dijo, dice el Señor, que vayas contra Amalek y lo destruyas completamente? Y cuando Samuel llega y escucha el balido de las ovejas, le dice a Saúl, ¿y? No, hombre, es que las ovejas están gordas. Y las vacas, no, las vacas también. Y yo pensé en el pueblo, dijo. Pero dejó vivo. Y en su rey también pensé, pobrecito, ¿verdad? Su familia. Y Samuel le dice, insensatamente asobrado. Hizo que trajeran al rey de Amalek. Y ahí delante de Saúl, cuello. Sí. Entonces, pero fíjese, cuando le dice Samuel, insensato, cuando le dice esa palabra, le dice, por haber desobedecido, el Señor iba a establecer por eternidad tu reino. Sí. Entonces, en ese momento perdió todo Saúl. ¿Por desobediencia. Entonces, hermano, si estamos en turno, porque Saúl estaba en turno, y Saúl era
un tipo de sacerdocio igual. Sí, así es. Y Saúl estaba en turno, hermano. Y Saúl desobedeció, y por desobediente en su sacerdocio, en su privilegio, en su servicio, perdió todo. Y lo triste del caso, miren hermanos, de que no solamente él, sino todos sus hijos, su genealogía de él padeció. Entonces, Mefibosét es el último que le quedaba. La sirvienta se va corriendo, su nana, ¿verdad?, se va corriendo, tropieza, cae, el niño lo deja lisiado. en sueco, ¿verdad?, lisiado. Y se acabó la vida de Mefibosét. sí. Entonces, hermano, entendamos que si el Señor nos ha llamado en este tiempo a estar en turno, cuidemos nuestro turno sacerdotal. Empecemos ofreciendo un sacrificio de alabanza. Empecemos también, hermano, con un sacrificio de aquello de hacer el bien, de ayuda mutua, hermano. No esperando que alguien nos dé, sino simple y sencillamente sabiendo que aquellos sacrificios a Dios le agradan. Es que si nos ponemos a pensar verdaderamente, nosotros somos una familia. O sea, nosotros somos en la iglesia somos una familia, ¿verdad? Porque como familia, si algo le pasa a mi hermano carnal, me va a doler, ¿verdad? Porque así es. Hace poquito hubo unos problemas. ¿Quién les fue a ayudar? Mis hermanos carnales, mis hermanas carnales. Entonces, ahorita, nosotros somos familia, y si nos sucede algo a alguien de la congregación, pues lo debemos sentir, nos debe doler, nos debe preocuparnos, ¿no? Porque por eso somos familia, porque por una sola sangre somos salvos. Entonces tenemos un Padre espiritual que es Jesús de Dios. Entonces, claro que hay veces nos afecta eso, y las diferencias es la que divide. ¿Quién dijo? Ese mal dicho que dice, si divides, vencerás. Entonces, no, hermanos, yo creo que es tiempo de la unidad. Amén. Y la reconciliación. Sí, hermano, este año es bueno, el año de la reconciliación. Así que queremos agradecerles por haber estado con nosotros, ¿verdad?, en este tiempo. Queremos bendecir al Señor por su vida, por permitirnos llegar hasta sus hogares, ahí con su familia. Estamos muy contentos, hermano, de que haya sido así, ¿verdad? Solamente le pedimos, no desmaye, manténgase ahí firme en la fe, manténgase en su turno sacerdotal, manténgase sirviendo, manténgase, pastor, ¿cómo sirviendo, hermano? Con que usted nos vea, con que usted nos ponga ya me gusta, con que haga un comentario, eso también es parte de nuestro servicio de Dios. Eso es parte de nuestra labor sacerdotal. Gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Que no sea la primera vez, la última vez, ¿verdad? Que vengan muchas más veces, aunque termine la contingencia. Yo creo que esto es algo que vamos a tener que mantener. Claro, mire, pues ahorita hablábamos, ¿verdad?, de turno. Ahorita es mi turno. Hay otros que van a tener turno, ¿verdad? Hay otros que la próxima semana viene su turno. Van a tener turno. Entonces, de veras de que a principios, voy a negar, yo nunca he estado de esta manera, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ¿verdad?, de que nos da la palabra. Y yo creo, hermanos, de que Dios es bueno, Dios es fiel, pero sobre todas las cosas mantengamos en comunión con Él, ¿verdad? Y el turno de sacerdotes en nuestros hogares, hermanos, es una gran verdad. Yo les bendigo, ¿verdad? Y llévese de mi familia un saludo. Y de verdad, hermanos, les amamos, a pesar de que hay veces nuestros caracteres son difíciles, pero de verdad les amamos, y que estén bien, ¿verdad?, juntamente con los suyos, y que Dios los bendiga sobreabundantemente. Amén, amén, amén. Les amamos igual, hermano, les extrañamos. Usted no sabe cómo les extrañamos, cómo desearíamos estar haciendo esto en la iglesia, pero Dios tiene sus tiempos, Él es soberano, y seguramente cuando regresemos será una gran bendición. Déjenos orar por usted, ¿verdad? Déjenos bendecir su vida, bendecir su familia. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias por este tiempo de palabra.
Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de comunión, Señor, de poder expresar nuestros puntos de vista. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, como siervos tuyos, Señor, con la autoridad que nos has dado, Padre, venimos bendiciendo la vida de todos aquellos que se han reunido alrededor, Señor, de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, aquellos que en un mismo espíritu, Señor, con un mismo Dios, un mismo Padre, un mismo Señor y en una misma fe, Señor, nos hemos conectado, Señor, en espíritu para poder escuchar de tu preciosa y maravillosa palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos y bendecimos a tu iglesia, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano, que el Señor le guarde. Nos estaremos viendo, recuerde, domingo a partir de las 10 de la mañana tenemos nuestra reunión, tenemos un tiempo de alabanza y a las 11 y un poquito más estaremos compartiendo la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Bendiciones.